Vamos então partir para a segunda palestra, em que o tema é o modelo espanhol regulatório das telecomunicações. A professora, então, Matilde Carlon, como titular de Direito Administrativo da Universidade Complutense de Madrid, também foi membro da Comissão Europeia de Telecomunicações, nos brindará, então, com essa palestra, Modelo Espanhol Regulatório das Telecomunicações. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Tengo que empezar, más allá de las convenciones, agradeciendo la ocasión de estar aquí. Tengo que agradecérselo especialmente, como no, al profesor Medina, presidente del prestigioso Instituto Internacional de Estudios de Derecho Público, porque me da la ocasión, como digo, de presentarme en este foro tan distinguido y intentar, simplemente, esa es mi intención, trasladarles a ustedes algunas cuestiones en la esperanza de que puedan serles útiles respecto del modelo español de regulación de las telecomunicaciones. La ocasión de estar aquí, para mí, suma varias razones de satisfacción. Una, me van a permitir una pequeña debilidad. Más despacio. Más despacio. Me van a permitir una pequeña debilidad personal. Para mí, Brasil tiene un valor especial porque aquí estuve en una ocasión anterior para mi luna de miel. De manera que Brasil, para mí, como digo, tiene una especial querencia. Una parte de mi corazón se ha quedado aquí y me encanta por esa misma razón, ya digo, en tono totalmente personal, haber podido venir con una ocasión, y aquí ya paso al ámbito académico, que es el que nos trae hoy aquí, en una ocasión de tanto prestigio, que además me da la ocasión de colaborar con el profesor Medina, tan conocido para nosotros en la Universidad Complutense, y compartir, ni más ni menos, tener el honor de compartir la mesa con el profesor Diogo de Figueiredo. Con lo cual, como digo, el plano personal queda más que superado por el plano académico en la ocasión que hoy nos trae aquí. Bajo la denominación de mi intervención, quiero con todo hacer un cierto matiz para adelantar cómo he querido perfilar, siendo además un tema tan amplio el que a priori me trae hoy aquí, el contenido exacto de mi intervención. Bajo esta primera intención, y digo primera porque fue de hecho la invitación amabilísima del profesor Medina, orientada a esta primera cuestión, marco regulatorio, o modelo, mejor dicho, regulatorio de las telecomunicaciones en España, o modelo español de las telecomunicaciones, en un momento sucesivo me sugirió que pudiera hablar, y ahí paso a una intención de referirme al portugués, isonomía do tratamento dos administrados e racionalidade económica de decisão pública. Bien, mi intención fue, ya que él me sugirió este segundo tema, intentar confluir en un tema que permitiera sumar esas dos, casi entendería que perspectivas, más que cuestiones radicalmente diferenciadas. Y en ese sentido he pensado en trasladarles algunas cuestiones en relación con el llamado Servicio Universal de Telecomunicaciones, una técnica específica de servicio público que se explica en el sistema hoy totalmente liberalizado, y en ese sentido no solo responde en algún detalle a peculiaridades del modelo español, porque es una técnica fijada por la propia normativa europea, y que, en mi opinión, y espero en ese sentido poder no traicionar ese objetivo, puede permitir combinar esas dos perspectivas, porque es el escenario peculiar, o quizá la máxima expresión de las peculiaridades del modelo europeo, con matices añadidos del modelo español regulatorio de las telecomunicaciones, se escenifica especialmente no solo en el estadio actual, sino en la evolución derivada de las primeras fases de la liberalización. Podemos, a través del servicio universal, identificar las claves de la evolución del modelo liberalizado europeo y español, y además permite especialmente reflexionar sobre esa isonomía del tratamiento de los administrados, en el entendimiento de que cuando pensamos en administrados en relación con actividades económicas, en particular con actividades liberalizadas, ese término administrados tiene dos caras, casi las dos caras de Jano. Los usuarios que son los últimos receptores de los servicios, en definitiva, para los que
se prestan los servicios y todo el modelo regulatorio tiene esa inclinación y, como no, los operadores, que entran en tres vértices en una relación triangular con la Administración, una relación triangular, no siempre un triángulo amoroso o no siempre un triángulo amoroso, digamos que no conflictivo, pero que en todo caso, como digo, marcan las tres aristas, digamos, los tres puntos de referencia en función de los cuales explicar la propia regulación. Y en ese sentido, como digo, me parece que puede servir en el escenario particular del Servicio Universal de Telecomunicaciones esa isonomía, tanto respecto de los usuarios, receptores últimos de los servicios, como de los operadores, como administrados cualificados, primeros destinatarios de la regulación sectorial, de la regulación de las telecomunicaciones, puede ser, como digo, entiendo, un escenario especialmente oportuno para esa doble reflexión. Con esa intención, como digo, voy a trasladarles algunas ideas sobre esto que llamamos Servicio Universal de Telecomunicaciones. Fíjense en el propio término, servicio universal, ya es expresivo de una vocación intencionada. ¿Qué es esto del Servicio Universal de Telecomunicaciones? Pues es una nueva técnica de servicio público que se explica precisamente en un escenario perfectamente liberalizado como es el escenario actual del modelo español, en último término del modelo europeo. De hecho, es una técnica acuñada por el derecho europeo. Esta nueva técnica de servicio público se explica, insisto, en ese escenario regulatorio absolutamente opuesto, podríamos decir en sentido absoluto, del modelo que es punto de partida de los procesos liberalizadores. El servicio público, en sentido estricto, implica reserva de la actividad. Y esa reserva de la actividad está basada, en último término, esa es su vocación, en la garantía a los usuarios, a los ciudadanos de determinadas prestaciones. Muy particularmente en las telecomunicaciones, determinados servicios de comunicación interpersonal. En definitiva, en el servicio público, en sentido clásico, esa vocación, en la esencialidad, en el entendimiento de que las prestaciones de comunicación son esenciales en una sociedad, y ahí entra el elemento en red como un elemento claro que genera cohesión social y cohesión territorial, se explica en el origen, en esa técnica original, en el sentido temporal de servicio público, con una técnica invasiva, absolutamente, incluso excluyente en sentido propio de la competencia del ejercicio de la libre empresa por la reserva de la actividad. En el punto opuesto nos encontramos con un proceso cuyos jalones no podemos desmenuzar, pero en algunos de sus aspectos podremos detenernos al hilo, como les digo, de esta reflexión. El punto de llegada es una actividad plenamente liberalizada, plenamente sometida a la competencia. Pero la esencialidad de la prestación no decae. Incluso diríamos más, en las sociedades modernas las comunicaciones son cada vez más esenciales, fundamentales, imprescindibles, precisamente para generar cohesión territorial y cohesión social. De manera que en ese nuevo escenario, plenamente abierto a la competencia, es en el que hay que reconstruir las técnicas del servicio público porque la técnica de origen ha sido absolutamente arrumbada, ha sido eliminada por la liberalización. Pero la esencialidad, como digo, debe traducirse en una técnica específica, que es la técnica genérica, digamos, de las obligaciones de servicio público y muy particularmente la del servicio universal de telecomunicaciones. ¿Qué se pretende entonces con este servicio universal de telecomunicaciones? Garantizar a todos los ciudadanos, fíjense ese término, esa referencia de universalidad invoca, de hecho, a todos los ciudadanos como receptores de esas prestaciones de telecomunicaciones, garantizar, digo, a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias geográficas, donde esté su ubicación, sociales, cuál sea su nivel socioeconómico, e incluso físicas, en la medida en la que pueda haber algunas discapacidades que sean en sí mismas una barrera real o potencial para el acceso universal a las telecomunicaciones, en unos términos que garanticen la asequibilidad y la accesibilidad de unas prestaciones en términos de mínimos. Evidentemente, en un contexto competitivo, estamos hablando de un mínimo común denominador. Incluso se habla de una red de seguridad, de una prestación mínima que alcance a todos los ciudadanos en unos términos en los cuales
no decaiga la esencialidad del servicio que en origen estaba garantizada con el sacrificio absoluto de la libertad de empresa a través de la técnica radical, clásica, en términos de reserva de actividad del servicio público. Fíjense que aquí aparece claramente la perspectiva de la isonomía de los administrados. Desde la perspectiva del ciudadano, del usuario, la isonomía es pretendidamente, en esos términos de universalidad, igualdad en sentido pleno, en sentido material, todos alcanzando ese mínimo. Desde la perspectiva de los operadores, la isonomía es la que, en este caso, exige planteamientos mucho más delicados, mucho más matizados, porque estamos hablando precisamente de actuar en un escenario competitivo obligando a prestaciones que, en términos de pura rentabilidad, en términos, en definitiva, de pura libertad de empresa, no serían el objeto de la decisión inmediata, al menos a priori, de un operador. De manera que, en ese escenario de competencia, esta imposición de obligaciones para garantizar a todos los ciudadanos debe ser especialmente respetuosa en la lógica de la isonomía de los administrados, léase aquí operadores, en un escenario absolutamente competitivo. Ahí, en ese espacio es en el que hay que plantearse especialmente la racionalidad de la decisión política, ¿no? la decisión pública a esos efectos de garantía a todos de unas determinadas prestaciones. Bien, bajo este planteamiento, mi intención es, como les digo, acercarnos a esta técnica de servicio público, caracterizando, en primer lugar, haciendo una reflexión sobre las características que definen esta nueva técnica de servicio público, valorando después o analizando los principios, aquí volveremos a ver un escenario peculiar de esa isonomía, los principios que lo inspiran, y luego reflexionando sobre las tres grandes preguntas que, en mi opinión, genera una reflexión sobre esta nueva técnica en un mercado liberalizado. Piensen que insisto en ese carácter de mínimo. La primera pregunta es ¿qué? ¿Hasta dónde alcanza? ¿Cuál es el alcance del servicio universal de telecomunicaciones? La siguiente pregunta sería ¿quién? Si estamos en una lógica de competencia, ¿quién es el obligado a asumir esa carga? Término que tiene un contenido pleno en este sentido. ¿Quién es el, como digo, obligado a esa asunción de un compromiso mayor de cara a los ciudadanos? Y, pregunta clave, ¿cuánto? En definitiva, ¿cómo se financia esa carga suplementaria que, desde el punto de vista de los operadores, es evidentemente, al menos a priori, insisto, dejo ahí un punto pretendidamente de suspense, un elemento no atractivo y, en ese sentido, un tanto violentador de la lógica del mercado? Empecemos, entonces, por una mínima reflexión sobre esas características del servicio universal. He mencionado ya, y son los dos vértices de esta técnica de servicio público, accesibilidad y asequibilidad. Accesibilidad en el sentido más físico del término, en el sentido de que todo el territorio o los ciudadanos de cualquier territorio tengan acceso a esos mínimos de prestaciones de servicios de telecomunicación, y de forma necesariamente combinada con ese elemento de accesibilidad, un elemento de asequibilidad, que evoca, por supuesto, criterios económicos. Un control, en definitiva, de los precios, en función los precios a los que se ofrezcan esas prestaciones mínimas, para que no haya una barrera económica en el alcance o en el acceso a esas prestaciones garantizadas en términos universales. Combinado con este elemento doble, accesibilidad y asequibilidad, hay que tener en cuenta otro doble elemento especialmente escenificado en la lógica del mercado, que es, por una parte, el carácter evolutivo del servicio universal y, en vinculación con él, el carácter subsidiario respecto del mercado. ¿Por qué hablamos de un carácter evolutivo? Porque si precisamente hablamos de un mínimo, una red de seguridad, esa red de seguridad de servicios mínimos para los ciudadanos no es la misma a lo largo del tiempo. Tanto porque la tecnología va avanzando y, en ese sentido, convierte en mínimas, en términos de necesarias para el común de la población, determinadas prestaciones que no lo eran, muy claramente, acceso a Internet,
hace apenas 5 años, no hace falta irse mucho más atrás en el tiempo, era algo especialmente sofisticado, algo de especial valor añadido, no era algo comúnmente necesario para la colectividad. Hoy por hoy lo es, así ha sido integrado en el estándar europeo. En combinación con ello, como les digo, el criterio de subsidiariedad del mercado. Y esto es clave, de nuevo, en relación con la idea de la isonomía en el tratamiento de los operadores, porque el planteamiento es precisamente no intervenir, salvo que sea imprescindible. Y si el mercado es hábil, es capaz por sí mismo para garantizar en términos de competencia esas prestaciones consideradas mínimas, como ocurre, por ejemplo, en el modelo europeo o en la realidad del mercado europeo con la telefonía móvil, aunque sea esencial, aunque el común de los ciudadanos pretenda tener acceso a esos servicios, no hace falta incidir imponiendo obligaciones específicas porque espontáneamente el mercado es garante de esos mínimos. De manera que esos perfiles van marcando más datos de este servicio universal de telecomunicaciones. En cuanto a los principios, aquí vamos a encontrar claramente la confluencia en la técnica de servicio público de la doble tradición que está muy latente en el modelo europeo de regulación de las telecomunicaciones. Está, por una parte, la tradición francesa, la tradición, de hecho, de servicio público en el sentido más clásico, que es la que pesa en la lógica de la garantía a los ciudadanos con una intervención pública muy intensa. En el otro, el modelo no voy a calificar de opuesto, casi diríamos que complementario, como demuestran técnicas como la del servicio universal, el modelo anglosajón piensa más en la perspectiva del mercado y en ese sentido la regulación es más ajena a la propia actividad y es puntual, casi de microcirugía en aquellos aspectos donde se haga imprescindible. Esas dos tradiciones confluyen en el concepto europeo de servicio de interés económico general, no otra cosa son hoy por hoy las telecomunicaciones, y confluye de forma muy clara en la técnica de servicio universal. De manera que, de nuevo, desde la perspectiva de la isonomía del tratamiento de los administrados, un principio claro es el de la igualdad, que es el principio más clásico del servicio público. Si pensamos en las famosas leyes de Golan, la primera sería precisamente la igualdad, evoca de nuevo la universalidad. Junto con ello aparecería el principio de regularidad, de continuidad, seguramente de forma más precisa, hablando de telecomunicaciones, y de la asequibilidad que ya hemos mencionado, muy combinada con el elemento de la igualdad. Si pensamos más en la lógica anglosajona, pensamos más en principios que piensan, a su vez, en los operadores. Y, de nuevo, una dimensión del principio de igualdad, evocando esa isonomía de tratamiento de los administrados. Hablaríamos aquí más que de igualdad, en sentido material, digamos, o duro, hablaríamos de no discriminación. Y este principio es clave cuando se trata de imponer a determinados operadores obligaciones suplementarias con esa vocación de universalidad. Junto con este principio, por supuesto, los de objetividad y transparencia, pero principios que en cierta tensión confluyen en todos los servicios de interés económico general y, muy peculiarmente, en los de telecomunicaciones, particularmente en esta técnica de servicio universal. Enmarcadas así características y principios del servicio universal de telecomunicaciones, vamos a responder a esas preguntas, o vamos a intentarlo al menos, a esas preguntas que enunciaba hace un momento. ¿Qué está cubierto hoy por hoy? ¿Cuál es el ámbito del servicio universal? ¿Quién está obligado a prestarlo? Y, en último término, ¿cómo se financia en la medida en la que haya carga suplementaria por la prestación del servicio universal? Eso muy combinado con el elemento de la asequibilidad. En la medida en la que la asequibilidad se garantice con precios que estén lejos de la lógica de la rentabilidad, precisamente habrá que pensar cómo se financia la sobrecarga económica que supone la prestación de ese servicio universal. Empecemos por el qué, entonces. Recuerden ese elemento del carácter evolutivo junto con el carácter subsidiario respecto del mercado del servicio universal de telecomunicaciones. Ese doble dato ya nos va a dejar claro que no podemos hablar de un contenido del servicio universal estático. Por definición, va a ser un contenido evolutivo en función de ese doble criterio. Un criterio en parte claramente tecnológico,
un criterio socioeconómico, siempre en la lógica de la colectividad, que es lo que la colectividad requiere como una prestación de telecomunicaciones que se haga esencial. Siempre y cuando, insisto, el mercado no sea capaz espontáneamente para su prestación. Siempre y cuando se haga necesario intervenir de forma no discriminatoria, transparente y objetiva, pero sí intervenir en el mercado para garantizar esos mínimos. De manera que no podemos hacer, como digo, una foto fija sostenida en el tiempo, sino, y de ahí que las directivas europeas, y luego en su reflejo en la normativa nacional, en particular la española, evidentemente, es la que nos trae hoy aquí, haya que repensar el contenido del servicio universal. ¿Hasta dónde alcanza a día de hoy? En el modelo europeo y en su concreción en el derecho español. Su contenido nuclear, al que hay que sumar contenidos, mínimamente se los esbozaré, complementarios, sustitutivos, me entenderán, espero inmediatamente, y de cierto contenido horizontal, alcanza, digo, hoy por hoy, la garantía de una conexión que permita el acceso funcional a Internet, incluso hoy por hoy en el sistema español, materializando una posibilidad que abren las directivas europeas, pero que no imponen, con la garantía de una velocidad de 1 mega. Las directivas europeas hablan de acceso funcional a Internet, pero no precisan una velocidad por entender que, entre otras cosas, el propio usuario, de alguna manera, influye por su propio equipamiento y por elementos técnicos que solo a él corresponde dominar, influye en último término en la fijación, la realidad, no la virtualidad, sino la realidad de la velocidad que obtiene. Aun con todo, en el modelo español actual se refuerza la garantía desde la perspectiva de los usuarios y en ese sentido se impone una obligación de mayor densidad, digamos, a los operadores con la exigencia, fíjense la lógica del usuario, todos los usuarios tienen derecho a un acceso funcional a Internet en una ubicación fija con la velocidad tasada de 1 mega, evidentemente como mínimo. Una garantía de especial densidad que evidentemente ha evolucionado, no era la garantía original que se quedaba en simplemente acceso a la red, básicamente para el servicio telefónico. La penetración del servicio de Internet ha justificado esta incorporación a esa red de seguridad que es el servicio universal de una garantía de una velocidad, digamos que notable, como es 1 mega para la garantía, como digo, a todos los ciudadanos. Este elemento, que es el elemento nuclear, a él se suman otros elementos de carácter sustitutivo, complementario y horizontal. Me explico. Sustitutivo. También el servicio universal garantiza un número mínimo de cabinas en el dominio público. Que exista un número de cabinas que pueda permitir, fíjense, por ejemplo, en población flotante, o en población propiamente migrante, que tenga dificultades para tener en su casa un acceso pleno al servicio con esta conexión, pues tiene ese efecto sustitutivo. Aquí el carácter evolutivo se ha demostrado la inversa. La garantía original era mucho más incisiva, con una garantía de una cabina cuando menos en cada municipio y, sin entrar ahora en detalles, ha ido decayendo. Por la mera lógica, como ustedes probablemente estén intuyendo, de que en particular el propio servicio de telefonía móvil ha venido a sustituir con naturalidad esa prestación que se pretendía en términos de sustituibilidad del servicio en domicilio, digamos. Con carácter complementario se garantiza también las guías telefónicas o servicios, como alternativa, servicios de información a través de la telefonía, del propio servicio telefónico. ¿Qué se pretende con esto? Como digo, una complementariedad que a su vez es un instrumento para la competencia, porque en la medida en la que los usuarios tengan conocimiento, tengan acceso a los números de los abonados, fíjense bien, de los abonados de su propio operador o de otros operadores, en términos además idénticos. De hecho, incluso la previsión respecto de las guías desmenuza detalles como el tamaño de la letra con la cual tienen que aparecer todos los usuarios, tamaño igual con independencia del operador, para evitar la
picardía fácil de que los usuarios de mi propio operador aparezcan en Times New Roman número 16 y los del competidor aparezcan en un tamaño ínfimo que haga imposible su localización. En todo caso, como digo, una garantía complementaria que a su vez es un instrumento para la competencia. Tercer elemento, recuerden que les decía, cuarto, perdón, recuerden que les decía que el Servicio Universal de Telecomunicaciones garantiza con independencia de las condiciones o circunstancias geográficas, sociales y físicas incluso. Bien, la garantía horizontal es la que atiende especialmente a grupos socialmente débiles a través del llamado abono social, que está ceñido a los pensionistas con una renta limitada y también para los discapacitados, incluyendo previsiones específicas respecto de los terminales específicos. Piensen en personas con dificultades visuales o con dificultades auditivas o orientadas a las cabinas con deficiencias físicas que impidan la altura o el acceso al teléfono, al terminal, a una altura determinada. En definitiva, siempre en esa idea de la universalidad, suplir todas aquellas circunstancias socioeconómicas o físicas que puedan imposibilitar el acceso a ese mínimo, a esa red de seguridad que garantiza, que pretende garantizar el servicio universal. Desde la lógica de la tipificación sancionatoria, que es la materia general que nos trae a este seminario, el refuerzo de esta garantía de servicio universal viene dado de una forma, en mi opinión, en la práctica un poco realista, por la tipificación como sanción muy grave, el máximo rango de sanción. Fíjense, el incumplimiento advierte grave o reiterado, la alternativa existe, es decir, no hace falta, digamos, reforzar con ese doble elemento el incumplimiento de, dice genéricamente la previsión legal, de las obligaciones de servicio público. ¿Dónde está, digamos, la falta de realismo, en mi opinión? Y ahí evoco el principio de proporcionalidad que nos ha ocupado en la ponencia del profesor Soriano, en que luego la sanción prevista tiene un tope máximo de 2 millones de euros. Y vamos a ver que esa es una cifra que está bastante lejos de las cifras que se manejan en lo que se refiere a la financiación del servicio universal. De manera que nos vamos a encontrar con que a lo mejor, y eso es una de las debilidades que manifiesta a veces el principio de proporcionalidad, que a veces pensamos que solo se refiere, va en más, digamos, o se aplican más, a veces también se aplican menos, en el sentido de que no compense más cometer la infracción que precisamente todo lo contrario, con lo cual decae el fin último de la infracción. Le digo que esos 2 millones se quedan, veremos, lejos de los umbrales de cantidades que, a los efectos de coadyuvar a la financiación del servicio universal, se han venido manejando en los ejercicios que hasta ahora han sido analizados. Queda esto apuntado. Hemos respondido con esto, de forma fugaz, casi diría, al primer elemento, el qué. El segundo elemento, el quién, es un elemento de especial importancia, porque, les recuerdo, estamos en un escenario de competencia, de manera que estamos pensando en la imposición, desde el punto de vista de la intervención sectorial del el ámbito de las telecomunicaciones, de eso que hemos llamado genéricamente como obligación de servicio público. Y en ese sentido es fundamental plantearse quién es el que está obligado a la prestación de servicio universal. Y aquí, de nuevo, en esa lógica de la isonomía del tratamiento de los administrados, pensando aquí en los operadores, hay que pensar que en rigor, y lo vamos a entender, confío, al hablar de la financiación, en rigor todos los operadores están obligados en relación con el servicio universal, en relación con su garantía. A priori, al menos todos, porque todos, digamos que se benefician de esa situación de competencia y tienen que coadyuvar, que corresponsabilizarse de la garantía de esos mínimos a todos los ciudadanos. Ese planteamiento no quiere decir, sin embargo, que todos estén obligados a su prestación. Hay una dimensión pasiva y hay una dimensión activa en relación con la prestación del servicio universal. Todos, en su propia participación en el mercado, están a priori llamados a coadyuvar a la garantía, pero
en términos de racionalidad de la decisión económica, se ha entendido que no era lo más racional obligar a todos y cada uno a prestar el servicio universal. Les recuerdo el escenario en el que nos movemos. Piensen, por ejemplo, en un usuario en una zona alejada y con una orografía complicada. No voy a atreverme a hacer símiles con la geografía brasileña porque, desde luego, comprenderán que mi ignorancia casi es plena. En cualquier caso, en zonas de orografía complicada o simplemente alejadas por su propia densidad de población de núcleos de mayor interés desde el punto de vista del operador, fíjense la desproporción que supondría que cualquier actor en el mercado estuviera obligado a atender cualquier petición de un usuario. Una cosa es que garanticemos a todos los usuarios ese mínimo y otra cosa es que todos los operadores estén obligados a atender, en términos prácticos, en términos de tendido de red y de atención, en términos de asequibilidad, a todos los usuarios. De ahí que sea crucial designar a uno o varios operadores activamente obligados al servicio universal. Sea crucial, digo, identificar en una lógica en la que cobran todo peso los principios de objetividad, transparencia y no discriminación, cuál es el operador obligado a prestar el servicio universal. Y aquí vemos muy claramente la evolución misma de la regulación del marco de regulación español, europeo en último término, porque estamos claramente obligados por la normativa europea y los márgenes de modelo nacional son relativos. En todo caso, como digo, aquí es donde se ve muy claramente la evolución que se ha experimentado en el propio modelo regulatorio. Si tomamos como referencia la Ley de Telecomunicaciones del año 98, que es la que ya escenifica un escenario de plena competencia, cerrado ya formalmente el proceso de liberalización, el planteamiento era intensamente asimétrico y en ese sentido resolvía, entre otros, este problema a través del llamado operador dominante. El operador dominante estaba obligado, por su propia condición de tal, a garantizar en términos activos a todos los ciudadanos las prestaciones de servicio universal. Operador dominante que en España era, como ustedes probablemente sepan, Telefónica, Tesau, o llamada Movistar. De manera que, como digo, en ese primer estadio, año 98, con plena asimetría, se entendía, y además un planteamiento ex ante, característico de esa digamos, lógica de una liberalización formal, pero de un mercado inmaduro, resolvía esa misma condición de dominante, esta, entre otras cuestiones. ¿Qué pasa? Que a medida que se entiende que el mercado ha ido madurando, esa lógica sectorial y ex ante y asimétrica ha ido devaluándose, de manera que se hace necesario articular sistemas no automáticos, digamos, de designación del operador. Y aquí aparece una posible o aparente paradoja, porque les recuerdo que estoy en todo momento hablando de obligaciones de servicio público. Y en ese sentido entendemos que hay una imposición en contra de la lógica natural del operador en la prestación, en términos de pura rentabilidad, el diseño de su modelo de cliente y de su afán de prestación de servicios. En esa lógica de las obligaciones parece bastante inverosímil a priori que pueda ser necesario, como de hecho lo es, licitar la prestación del servicio universal. Hay una cierta paradoja implícita en ese planteamiento. ¿Cómo voy a tener que abrir un concurso para que alguien asuma algo que a priori defino como una obligación, como una carga? Vamos a ver que esto está intensamente conectado con la idea de la financiación y en particular en la medida en la que, y esto es clave, en la propia cálculo de lo que supone la prestación de servicio universal aparecen como un elemento crucial los beneficios intangibles. Esos beneficios intangibles que se refieren a criterios, por ejemplo, de reconocimiento de marca, de ubicuidad, de fidelización de clientes, que hacen especialmente atractivo algo que a priori uno interpretaría en términos simplistas como una mera imposición de la que huir más que a la que concurrir en una posible licitación. Y veremos que esto se demuestra además en la práctica, porque a día de hoy, se lo adelanto, la misma Tesau, que estaba obligada en la medida en la que esa ley del 98 era automática
en la imposición al operador dominante, es la única que, de hecho, en las distintas fases ha concurrido en plenitud y, de hecho, sigue estando designada ya bajo un procedimiento de licitación. Porque, en rigor, hay elementos que hacen atractivo lo que a priori es una mera carga, una mera imposición añadida a la lógica del mercado. Bien, con esto les apunto ya esa lógica de garantía de los principios de isonomía de los operadores en este elemento clave de la designación. El modelo pasa primero por una consulta pública. No tengo tiempo, estoy viendo ya 3 minutos y a la baja, no tengo tiempo de entrar en detalles, pero en todo caso una consulta pública que tantee, que recuerden además que el contenido es plural y de hecho hoy por hoy está permitido en plenitud, incluso favorecido, fragmentar los elementos de servicio universal, no solo en términos objetivos, sino también geográficos. Habrá espacios donde pueda haber operadores locales interesados y habrá otros espacios donde quizá no, pero esa fragmentación permite darle plenitud a la garantía desde la perspectiva de la igualdad del ciudadano y la garantía en términos de no discriminación de la designación del operador, que ya les digo, en esa lógica que supera la paradoja, pueda estar interesado en su prestación. En la práctica, sin entrar, como les digo, en detalles, como les anunciaba, hoy por hoy, como resultado de una consulta que se produjo en el año 2009, que dio pie en el año 2011, finales, de forma fragmentada, a la licitación de los 3 elementos principales del servicio universal, Telefónica, de hecho, fue la única que concurrió finalmente a esas licitaciones y ha sido designada hasta el año 2017, pero ya, como les digo, no de una forma plenamente asimétrica y ex ante, sino como fruto de un proceso que, con todo, no ha tenido, digamos, el éxito en términos de reduplicación, pero que ha confirmado el atractivo para el operador mayoritario de seguir prestando el servicio universal de telecomunicaciones. Ya nos queda solo resolver la última pregunta, el cuánto. Y me gustaría pensar que incluso tienen una cierta curiosidad al respecto, porque acabamos de ver que Telefónica sigue insistiendo en prestar el servicio universal. ¿Eso quiere decir que no le ha supuesto un coste, no le ha supuesto económicamente una sobrecarga? Bien, al contrario, vamos a verlo. ¿Cómo se entiende esta lógica de la necesaria análisis de la financiación del servicio universal? Recuerden el elemento de la asequibilidad. Precisamente tengo que garantizar que sea asequible, de manera que eso va a llamar a unos precios que estén sometidos a un control. Precios regulados, lejos ya la potestad tarifaria de la Administración. No estamos ante una actividad reservada, pero es difícil, en esta nueva lógica competitiva, garantizar la asequibilidad con un control de precios que cada vez es menos preciso y, en ese sentido, menos incisivo. Con todo, hay un control de estos precios que, en parte, se ha resuelto últimamente porque en la licitación que les mencionaba hace un momento, de hecho, la propia Telefónica ofreció mejoras en las condiciones que se proponían, mejoras con un contenido claro en términos de precio. Incluso ha asumido la garantía del mantenimiento de condiciones equiparables a la situación de mercado sucesiva, con lo cual ahí, desde la perspectiva del usuario, desde el punto de vista de la igualdad en términos de asequibilidad, parece al menos que estemos tranquilos, ¿no? Pero eso que va a suponer desde la perspectiva de los operadores, en particular de TESAU como obligada, que si está garantizando la asequibilidad y eso está o puede estar lejos, de ahí la lógica de la imposición de la rentabilidad, habrá un coste por la prestación del servicio universal. Y ese coste por la prestación del servicio universal es el que tiene que ser, y esto es clave en relación con esta técnica de servicio público, repartido entre todos los operadores. Emerge aquí ese elemento que antes les enunciaba como un elemento pasivo, pero que tiene una ocasión de manifestarse. Yo no he sido designado como operador para prestarlo, pero tengo que coadyuvar en su financiación. Se produce entonces, con una sofisticada ingeniería de contabilidad, un cálculo primero adelantado por el operador, controlado por el regulador, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
de lo que le ha costado en cada ejercicio económico a TESAU la prestación del servicio universal. ¿Con qué elementos? Ingresos, costes y esos beneficios intangibles de los que les hablaba, que en definitiva tienen que restar de los costes, porque han supuesto, en una proyección en términos de contabilidad de esa intangibilidad que está inmersa en esos beneficios, la prestación del servicio universal. Ubicuidad, reconocimiento de marca, fidelización de los usuarios, entre otros múltiples. De manera que, hecho ese cálculo, por parte, en último término, del regulador, que lo controla, recibe la propuesta de TESAU y la valora, se ha producido, en los ejercicios que se han ido controlando, un proceso de, seguramente desde la perspectiva de Telefónica, y de hecho ha ido ante los tribunales en más de una ocasión, no de plena racionalidad económica, en la lógica de la isonomía, que ha pasado de primero entender que no había en absoluto un sobrecoste, entender en unas fases sucesivas que había habido un sobrecoste, pero que no le habían supuesto una carga sobreañadida desde el punto de vista competitivo al operador, y venir reconociendo desde el ejercicio 2006 que se dan esos dos criterios. Ha habido una cantidad reconocible de sobrecoste y además le ha supuesto al operador una sobrecarga. Se hace necesario entonces articular, un minuto, el llamado Fondo Nacional del Servicio Universal de Telecomunicaciones, que no es ni más ni menos que el reparto entre los operadores de esa sobrecarga que le ha correspondido en términos activos solo a uno. Y aquí aparece de nuevo la isonomía, cómo desde el punto de vista del regulador hago ese reparto, porque en la lógica de la ley a priori está previsto que cualquier operador, por pequeño que sea, deba coadyuvar, deba responsabilizarse en términos de cofinanciación del servicio universal. Pero el regulador ha entendido que no tenía sentido socializar en términos competitivos, requerir a todos los operadores su coparticipación, sino ceñirse a los que tuvieran un mínimo de cuota de mercado, lo cual se ha traducido en que solo han asumido ese coste del servicio universal en términos de solidarización de ese sobrecoste 4 operadores, el propio TESAU y los 3 principales operadores móviles. Cosa relevante, si lo piensan conmigo, porque hay ahí un elemento de sustitución, en el sentido de decir, usted, operador móvil, no está integrado en la garantía de servicio universal, pero forma parte de un mercado en el que usted mismo está especialmente favorecido, digamos, por el atractivo de su prestación, y en ese sentido coadyuve usted a la prestación a todos los ciudadanos de ese mínimo de seguridad que el modelo europeo de regulación y obligado por él el modelo español ha asumido en plenitud y que está, como les decía, aún con toda una permanente evolución, lo que lo hace especialmente atractivo, en mi opinión. Muchas gracias por su atención. Bom, as perguntas serão feitas logo após a palestra do professor Diogo de Figueiredo, mas eu gostaria de elogiar a belíssima exposição da nossa professora Matilde Carlon, que é secretária-geral da Universidade Complutense Madrid, onde ela trata do Serviço Universal das Telecomunicações, fazendo, então, uma análise do marco regulatório europeu e do modelo espanhol. E aí ela aborda o marco regulatório, o modelo regulatório, sobre a relação triangular, administração pública, usuários e os operadores do sistema. Ela trata e explicita que o fim desse modelo regulatório é buscar um equilíbrio entre esses 3 atores à luz do princípio da isonomia. Trata também sobre o serviço público, a essencialidade para a sociedade e, por isso, as telecomunicações serem enquadradas dentro da natureza jurídica de serviço público, em que há uma reserva de titularidade para o Estado. Aborda também, em face dessa qualificação do serviço de telecomunicações como serviço público essencial, o regime jurídico especial e, particularmente, um marco regulatório especial, analisando esse marco preponderantemente sob a ótica da universalidade. E o que seria, ela define essa universalidade? Garantir a todos os cidadãos, independente do território, da condição social, o acesso
as telecomunicações, através de prestações mínimas ao alcance de todos os cidadãos. Isso sobre uma perspectiva de igualdade material, mas também sob uma perspectiva do princípio da subsidiariedade, não deixando de levar em conta o aspecto da evolução, do estado da técnica. Citou aqui em sua palestra 2 exemplos de garantias mínimas aos usuários dentro do modelo espanhol comunitário europeu, ou seja, uma velocidade mínima de acesso à internet e também uma cabine de telefone por município, como obrigações mínimas. E essas obrigações mínimas não cumpridas vão acarretar sanções administrativas graves aos operadores. Finaliza a sua palestra abordando o aspecto emblemático, né, e teoriza de uma forma brilhante as dificuldades desse marco regulatório, tendo em vista essas imposições de obrigações mínimas aos operadores, em face do princípio da economicidade do custo-benefício, ou seja, à luz da lógica do mercado, as dificuldades que o edital de licitação, ao ser confeccionado, teria em ter ausente, por força dessas imposições de deveres mínimos, de concorrentes operadores nessa licitação. A lógica do mercado, portanto, deve e é essencial para o marco regulatório ser imposto à luz do princípio dessa economicidade e de toda essa problemática, à luz do serviço universal, à luz desse princípio universal tão bem colocado pela ilustre professora. Então, professora, mais uma vez queremos agradecer. Embora a senhora tenha falado muito rápido, espero que o meu resumo tenha transpassado os principais pontos que a senhora colocou, e, mais uma vez, quero agradecer em nome de todos os brasileiros e do professor Fábio Bedido, do nosso instituto aqui, essa oportunidade que nós tivemos de ouvir essa belíssima palestra e que, com certeza, acrescentou muito aos nossos estudos.